Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hermanas, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Prepárese para la fiesta, porque tenemos fiesta. Hoy es un día muy especial. Y óigame, que terminemos el año, pero mire, con gozo. Que terminemos el año 2023 con agradecimiento. Amén. Y que le demostremos al Señor que estamos agradecidos, hermano, porque estamos vivos. 2023 ha sido un año hermoso, precioso, porque aquí estamos usted y yo. Amén. Y tenemos que celebrar, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha guardado. Váyase a la palabra, vámonos a la palabra del Señor. Salmo 65. Si usted trajo su Biblia, por favor, ábrala. En el Salmo 65 vamos a compartir esa preciosa porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Salude a su hermano, a su hermana, ámelo, bendígalo y perdónelo. Vamos a hacer la lectura del último día del año. No está fácil decir eso. Aunque eran cosas que parecían malas, también fueron buenas. Salmo 65. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderá tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus sucros. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvias. Bendicen sus renuevos. Tú corona el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan, aleluya. Todo es bendición aquí. Hoy Él nos va a dar ese año nuevo de todos los bienes que Él tiene para nosotros. Solo hay que permanecer en Él en fidelidad. Vamos a orar, pero que si usted en todo el año fue indiferente a la oración, a la alabanza y a todo lo que tenemos que hacer en la casa del Señor, que este día pídale perdón al Señor y hágalo bien, porque para eso Él nos dio todo nuestro ser. Amén. Señor, esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos a adorarte y a decirte que tú eres el Dios fiel, misericordioso y paciente. El amor tuyo reflejado en esa cruz del Calvario ha sido lo más precioso que le ha pasado a la humanidad. Y todo este año, Señor, ha sido bueno con nosotros. Padre, aún lo que nos merecíamos, de la maldad que teníamos, no nos hiciste nada. Tuviste misericordia. Hoy, Padre, queremos venir a decirte que te amamos,
Espíritu Santo, queremos decirte que tú eres nuestro amado y nos amas más que nosotros a ti, porque tú eres Dios. Señor, esta mañana queremos entregarte este servicio y queremos decirte que nuestra alma está agradecida. Y alma mía, te decimos que no te abatas, confía en Él y Él hará, porque Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin. Él vino y volverá. Y esa, Señor, es nuestra esperanza. Y todo un año te hemos esperado, Señor. Y pudiéndonos regresar, no nos hemos regresado, sino que, Señor, saludamos todas las promesas. Saludamos a esa esperanza, sabiendo que vas a venir por tu pueblo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Y que este pueblo hoy tenga la sabiduría para abrir su boca y agradecerte, porque tú eres Dios, nuestro creador. Amén y amén. Adore lo que Él vive y Él reina. Él se merece hoy toda la ovación que se merece. Aleluya. Hemos venido a glorificar al que vive y al que reina. Amén. Dele un grito de júbilo al Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor. Oh, Dios.
Amén, amén. Tome asiento, mi hermano. Y si trajo Biblia, vamos a usarla. ¿Qué le parece? Fíjese que el Señor nos ha ordenado preparar, edificar a la iglesia. Amén. Así que el pastor, le dije que el pastor José Pablo predicó el primer servicio y habló de crecer en el Señor, ¿verdad? De la orden que Dios nos ha dado, que tenemos que edificar, que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y es precisamente lo que estamos haciendo la iglesia. Así que yo le estaba comentando a los pastores que a mí se me olvidó cuándo fue la última vez que prediqué un mensaje evangelístico. Me encantan los mensajes evangelísticos, pero Dios nos ha mandado a edificar el cuerpo, a preparar el cuerpo. Así que allá abajo, por favor, vámonos al libro de Romanos, capítulo 3, versos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Quiero hablarle de la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es importante. Fíjese, déjamelo ahí, manténmelo ahí. Fíjese, hermano, que no sé usted que está pendiente de las redes, ¿verdad? Estamos viendo una expansión de doctrinas dentro de las redes sociales, de los medios de comunicación. Estamos viendo un montón de doctrinas que se están expandiendo, especialmente la judía y la mesiánica. Fíjese que estas dos doctrinas siguen creciendo dentro del mundo, y tanto los judíos, la doctrina judía, que es la ley, y los mesiánicos, que dicen que creen que Jesucristo es el Mesías, pero llevan a cada hombre y a cada mujer que recibe a Cristo a vivir la ley. También la Biblia le llama judaizantes a esta gente. Estos creen que la ley es lo máximo. Ellos creen, hermano, que la ley es lo más grande que existe, y la responsabilidad y el objetivo de ellos es llevar a la gente a que viva la ley. Ahora yo le quiero hacer esta aclaración. Cada vez que hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos. Amén. Porque en la Biblia habla de diferentes leyes. La ley del espíritu, ¿verdad? La ley del amor. Pero si no dice la ley del espíritu, la ley del amor, las otras leyes que tenemos que se dan en la Biblia, cuando solamente habla de la ley, está hablando de los 10 mandamientos. Tenemos que tener claridad en esto, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles esta tarde sobre cuál es la misión de la ley, cuál es la función de la ley, para qué Dios dio la ley. Amén. Que tengamos claridad en esta tarde, que usted salga de aquí diciendo: ahora entiendo por qué Dios dio la ley. Y mire lo que dice la palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Atienda esto: la ley fue dada a Israel. Ellos son los receptores, ellos son los que recibieron la ley, pero esta ley abarca a todo el mundo. Usted tiene que tener claridad en esto. La ley fue dada a Israel para que todo el mundo viviera esa ley. Todo el mundo. Porque Dios nos encerró a todos. Nos encerró a todos en la ley. Porque dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron excluidos, todos fueron sacados de la gloria de Dios. Así que todo el mundo, por causa de esta ley dada al pueblo de Israel, todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. No solamente los israelitas, porque hay gente que cree que la ley es solamente para los judíos.
Mire lo que dice ahí. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si un judío pecaba, tenía juicio. Si un pagano, si una persona que no era israelita pecaba, también quedaba bajo juicio. Así que la ley nos encierra a todos. Ahora mire el 20, 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano ha vivido la ley. El único que vivió la perfecta ley fue nuestro Señor Jesucristo. El único que ha vivido la ley es nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, ni siquiera Moisés. Mire, Moisés fue el mediador de la ley. Moisés fue el mediador de la ley en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. No pudo vivir la ley. ¿Sabe por qué? Porque se enojó. Se enojó con el pueblo y no glorificó a Dios, porque en una de las ocasiones ya les habían dado de beber al pueblo en medio del desierto. Ya Moisés había seguido la instrucción de Dios, le había golpeado la roca y había salido agua de la roca, y el pueblo se había saciado en el desierto. Le volvieron a pedir agua y ¿sabe qué? Se enojó. Lo sacaron de quicio. Como decían allá en mi pueblo, lo encachimbaron al tipo. Mire, hermano. Y el Moisés tenía ya no que golpear la roca, sino hablarle. Porque la roca era simbolismo de Cristo. La roca que les dio de beber en el desierto a los judíos era Cristo. La roca que los seguía era Cristo. Así que la instrucción era que le hablara. Y llega Moisés bien enojado, hermano. Mire, el tipo andaba, no le digo la otra palabra porque a algunos les suena feo, pero allá en mi pueblo no. Andaba bien arrecho el tipo. Esa palabra que ser enojado también. Así que fue con la vara y tenía que hablarle, y de enojado le dio un varazo a la roca, hermano. Claro, salió agua. Y le dijo a Moisés: vengan, pueblo necio, pueblo negligente, vengan que les vamos a dar de beber. Mire, se le fue la onda al Moisés. O sea que andaba con el Señor del brazo. Venga, les vamos a dar de beber. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que Dios pacientemente esperó que todo el pueblo se saciara, tomara agua. Y después lo llamó solito y le dijo: subí a la montaña, mira la tierra prometida, porque no vas a entrar. Porque no me glorificaste, no me diste la gloria. Y el hombre que hablaba cara a cara con Dios murió. Ni Moisés, que fue el mediador de esa ley, la pudo vivir. El único que la vivió perfectamente fue nuestro Señor Jesucristo. No falló en nada. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la prueba que nosotros tenemos que nuestro Señor vivió la perfecta ley? Porque resucitó. Si Él hubiera fallado una tilde de la ley, jamás hubiera resucitado. Pero Él se levantó victorioso al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Así que, mi hermano, la ley, por la ley nadie, ningún ser humano puede ser justificado. No importa lo que usted viva, los 10 mandamientos, mire, usted los puede vivir, pero si usted falla en algo, un día de su vida, usted puede vivir, usted vivió 80 años
y de los 80 años, en una ocasión falló en un mandamiento, jabón Palmolive. Está quieto para la foto. Está muerto, pero viene bien muerto eternamente y para siempre, porque la ley no fue dada para salvar a nadie. Por favor, entendamos esto. La ley no fue dada para salvar a nadie. Mire, ¿para qué fue dada la ley? Número uno, vino para revelar el pecado, porque es por medio de la ley que el hombre tiene conocimiento del pecado. Mire, el pecado entró a la humanidad por Adán, dice la Biblia. Así que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Así que el pecado entró desde Adán. El pecado está activo desde Adán. Y la ley fue dada en el Sinaí. Así que desde prácticamente, hermano, desde Génesis hasta Éxodo 20, todo lo que es el libro de Génesis hasta Éxodo 20, no hubo ley. No había ley, pero sí había pecado. Romanos 5:13, por favor, póngate, mire, no voy a terminar hoy, pero lo voy a dejar. Vamos a ir cada domingo, vamos a ir avanzando en esto. Romanos 5:13 y 14. Mire qué claridad. Mire qué claridad. Pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, mi hermano, antes de la ley había pecado. Y como había pecado, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, hubo un tiempo que había pecado sin leyes. Entonces, hermanos, aquí hay algo importante que usted tiene que entender y quiero que explicarle. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuánto tiempo pasó desde Génesis hasta Éxodo 20? 2500 años. Por 2500 años la gente estuvo pecando. La descendencia de Adán estuvo pecando, pero no a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán pecó con todo conocimiento. Adán violentó el mandamiento. Una cosa es que usted violente un mandamiento, entra en transgresión con Dios. Pero la descendencia de Adán no pecó a la manera de Adán. Adán, con todo conocimiento, violentó el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? De todos los árboles del huerto puedes comer, menos el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que Adán pecó con todo conocimiento. Y cuando un hombre o una mujer peca con todo el conocimiento, que es un mandamiento, es una orden que Dios le ha dado, y la violenta, es una transgresión. Pero los descendientes de Adán pecaron porque venían de la naturaleza pecaminosa de Adán. Ellos no sabían lo que era pecado, porque no había ley, dice la palabra, amén. Así que ellos robaban. Ese tiene mucho, me le voy a agarrar estos 200 pesos. Ese tiene mucha ropa, voy a agarrarle esto. Y ellos mentían. Hermano, no había problema mentir, no había problema robar, robaban, nadie les decía nada.
deshonraban a su padre y a su madre, nadie les decía nada, robaban, mentían, codiciaban, y no había ley que les dijera que eso estaba malo. Romanos 7:7. Ahí en Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice que él no sabía que la codicia era pecado hasta que lo leyó, hasta que le enseñaron que la ley decía: no codiciarás. Romanos 7:7, si lo pones. Entonces, el pecado fue sacado a la luz por la ley. Entonces, ¿para qué se dio la ley? ¿Para qué vino la ley? Para revelar el pecado al hombre. Porque sin ley no hay pecado. Entonces dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces la ley viene a mostrar, a sacar a luz el pecado. Es para mostrar lo que a Dios no le agrada. Vino la ley. Así que, mi hermano, el hombre, cuando vino la ley, descubrió que estos sentimientos, estos instintos que él sentía eran pecaminosos. Ese instinto, esos anhelos, esos sentimientos de robar, de fornicar, de adulterar, de mentir, que antes lo hacían por 2500 años, la gente lo hizo normalmente. No se le inculpaba de pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Pero en el Sinaí vino el Señor y pues nada más y nada menos le dio la ley a Moisés, al pueblo de Israel, para que todo el mundo quedáramos escondidos, quedáramos presos en esa ley. Y acuérdese, la Biblia dice que no fue Adán, que el pecado entró por un hombre, no por una mujer. Aunque la que pecó fue la mujer. La que pecó fue la mujer. Pero como la mujer no tenía el mandamiento, no tenía la orden, sino el hombre, la Biblia no dice que el pecado entró por una mujer. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad por el pecado de Adán. Porque la mujer transgredió, la mujer fue engañada, dice en el Nuevo Testamento. La mujer fue engañada, manipulada por Satanás. Y la mujer, pues fue la que indujo al hombre a violentar, a transgredir el mandamiento que Dios le había dado. Porque el mandamiento lo tiene el hombre. Por eso siempre le voy a decir, la mujer siempre necesita guianza. La mujer siempre necesita autoridad. La mujer siempre necesita estar bajo sujeción. La mujer siempre necesita tener una cabeza. Por eso, cuando la mujer no está casada, el padre es la cabeza. Y cuando se casa, es el esposo. ¿Verdad? Es el esposo la cabeza, porque la mujer es más susceptible a ser engañada, a ser manipulada por Satanás. A ver, como les dije en el primer culto, hermanas, dígale a su marido que diga amén. Porque el hombre es la cabeza. Entonces, hermanos, la humanidad no pecó con el pecado de Adán, porque Adán transgredió un mandamiento dado directo por Dios. La descendencia de Adán, desde Adán hasta el Sinaí, pecó, hermano, no a la manera de Adán, dice la Biblia, ¿verdad? Pecaron por naturaleza. Entonces, Adán no fue engañado. Entonces, ese pecado de la humanidad, desde el Génesis hasta Éxodo, es un pecado por naturaleza,
por la naturaleza pecaminosa. El hombre pecó sin saber que estaba pecando. La humanidad pecó sin tener ley. Por lo tanto, mi hermano, no había cómo ajustarlo, no había cómo castigarlo, no había cómo enderezarlo, porque si usted no sabe lo que es pecado y usted lo hace, ¿quién le va a llamar la atención? Por ejemplo, hay leyes, hay congresos, las naciones tienen congresos, cámaras que están haciendo leyes todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre está inventando, está extendiendo, está creciendo, ¿verdad? Y hay delitos que tienen que estarse contemplando en los congresos para ir haciendo leyes. Porque, por ejemplo, mire, nosotros ahora con la globalización, con todos los inventos, los que se ha hecho el hombre, ahora hay crímenes en la net, en la internet. Le roban a usted por internet. Tiene que el Congreso hacer una ley que establezca que si alguien le roba a usted de su cuenta en el banco, que el gobierno o el Congreso tiene que hacer una ley que haga responsable a alguien de que le devuelvan ese dinero. Si no, hermano, usted le roban los 100 pesitos que tiene en el banco, se los limpian. Y si no hay una ley que lo cuide, hay que meterlo bajo el colchón. Por eso, ¿verdad? La ley siempre están haciéndose ¿para qué? Para proteger al recto y castigar al malo. ¿Y qué son los 10 mandamientos, hermano? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Entonces, a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo, a tu padre y a tu madre. Entonces, son leyes. Los 10 mandamientos son leyes que te ordenan hacer algo y te dicen lo que no tenés que hacer. Esa es la ley. Normas que te dicen lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Entonces es importante. Entonces, mi hermano, quiero que sepa que la prueba que el hombre es pecador no es por cuántos pecados el hombre cometa o qué tipo de pecados cometa, sino porque es mortal. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que si, hermano, todos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos mortales. Y la paga del pecado es muerte para aquel o aquella que no tiene a Jesucristo. Nosotros nos alcanza la muerte porque somos mortales, pero la muerte a nosotros no nos afecta. Amén. Porque ya la muerte está vencida. Cristo la venció, el pecado fue vencido. Entonces a nosotros la muerte lo que nos hace es llevarnos a nuestro lugar de reposo y descanso eterno. Pero a los que no tienen a Cristo nos lleva a un juicio, a un martirio eterno y para siempre. Así que, mi hermano, no es el pecador, no quiere decir por los pecados o cuántos pecados o qué tipos de pecados usted cometió. Todos, si somos humanos, vamos a morir. Adán vivió 930 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Abraham, amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara, vivió 120 años y murió. Así que la prueba que todo ser humano, de que todo ser humano es pecador, es el hecho de ser mortal. Si usted es humano, va a morir.
Un día vamos a morir. Esa es la prueba. La diferencia es para dónde vamos. Así que la ley fue dada para revelar el pecado. Usted tiene que tener claridad. No hay otra razón que la ley fue dada para revelar el pecado. Una vez que Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 20, hermano, todo el mundo fuimos encerrados en esa prisión de 10 barrotes, esa prisión de 10 mandamientos. Todos, por cuanto todos pecaron, todos fuimos encerrados ahí. Y solamente Cristo Jesús, con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, vino y rompió las puertas de esa prisión y nos dio libertad. Para que ya no vivamos por la ley, porque la ley no salva a nadie, sino vivamos en la ley del Espíritu de Dios. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de la ley. Ya la ley no me aprisiona, la ley no me agarra, la ley no me empuja, porque yo fui justificado por la muerte de Cristo en la cruz. Él llevó mis pecados, Él llevó tus pecados en la cruz del Calvario. En su cuerpo cargó la maldición de la ley que estaba en contra nuestra, y en su muerte Él nos dio libertad de la ley. Por eso podemos decir que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros no somos judaizantes, nosotros no somos mesiánicos, y los judíos tuvieron la ley. Mire cuánto tiempo tienen la ley. Han tenido la ley, hermano, 4,000 años, y todavía no saben para qué ni por qué. El apóstol Pablo dice que la ley era un ayo, era un maestro que nos iba a llevar a la promesa. Porque antes de la ley es la promesa. La promesa fue dada a Abraham, la ley fue dada a Moisés. Así que antes de la ley está la promesa, y la ley es una añadidura, dice el apóstol Pablo. La ley es una añadidura. ¿A qué? A las promesas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se manifestara la promesa de Génesis 3:15, donde dice que de la mujer iba a nacer el que le aplastaría la cabeza al diablo. Ahí en Génesis 12 está la promesa de que en tu simiente, la promesa dada a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 49:10, hermano, la promesa dada a Judá, que no iba a faltar el cetro de Judá, no iba a faltar el cetro de Silo. ¿Quién es Silo? El reposo, el descanso. Así que hasta que viniera el descanso de Judá, el pueblo iba a vivir bajo la ley. ¿Y quién fue el descanso de Judá? Cristo. ¿Quién fue la simiente de la mujer de Génesis 3:15? Cristo. ¿Quién fue la simiente de Abraham? Cristo. ¿Quién es el descanso, el reposo de Judá? Cristo. ¿Quién dijo: vengan a mí los trabajados y cansados, y yo os haré descansar? Cristo. Así que la añadidura es una añadidura. Usted no le añade a un cuarto, dice usted: bueno, voy a añadirle a este cuarto una casa. Imagínese usted, voy a añadirle a este cuarto una casa. Eso es absurdo. Esa no es añadidura. Pero usted dice: le voy a añadir a mi casa un cuarto. Entonces dice: la ley es una añadidura. ¿A qué? A la promesa que le fue dada a Abraham, hasta que llegara el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho allá en Génesis 3:15, Génesis 12, Génesis 49:10. Así que Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley y los profetas, dijo Jesús,
Profetizaron hasta Juan el Bautista. De Juan para acá, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Aquí estamos los valientes. Póngase de pie, aleluya. Usted y yo vivimos bajo la gracia, que es un favor inmerecido. A usted y a mí no nos aprisiona la ley. El problema es que la gente no entiende y sigue con una cadena de la ley aquí y con la gracia por acá. Usted y yo fuimos libres de la ley. Tiene que entenderlo. Fuimos ya justificados en Cristo. Fuimos libres de la ley. Así que el apóstol Pablo dice: porque ya somos libres de la ley, entonces vamos a pecar. De ninguna manera. Porque el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu, no peca. No peca intencionalmente. No hace transgresión intencional como la hizo Adán. Nosotros fallamos y nos duele fallarle a Dios, porque lo amamos, y duele fallarle a alguien que se ama. Así que, aunque estamos libres de la ley, no transgredimos. Porque si transgredimos, dice el apóstol Pablo, y vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes, entonces soy un transgresor profesional. Conocí la gracia de Dios y me regreso a vivir la ley. No tiene sentido. Y si no, lean lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. No lo podemos hacer transgresores. Estamos libres de la ley porque Cristo vivió y pagó la ley. Usted y yo somos libres en Cristo, pero en la libertad del Espíritu de Dios, que es hermoso y fuerte. Porque la ley decía: al asesino mátenlo, al hechicero quémenlo, al fornicario mátenlo a pedradas, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Eso era la ley. Pero tenían que agarrarte, tenían que verte. Pero Jesús dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo, con solo que veas a alguien y lo desees, ya adulteras. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo te digo que con solo que te enojes e insultes a tu hermano, ya lo mataste. Estamos bajo otro pacto. Otro pacto donde nadie le puede contar cuentos a Dios, porque Él está en nosotros y Él nos conoce. Así que en cuanto esté de parte nuestra, apartémonos de todas las cosas que a Dios le desagradan. Y el apóstol dice: si hay algo bueno, digno en qué pensar, en eso piensa. Cuando la mente se le quiera ir para algún lugar que usted ya sabe, you have the power. Usted tiene el poder de decirle esos pensamientos: quédate quieto, no te me vas para allá. Vamos a pensar en Cristo mejor. Vamos a pensar en cosas buenas. Porque el hombre es pecador por naturaleza. Es pecador por acción, porque hace lo que no tiene que hacer. Y es pecador por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Triple pecador nos hemos hecho.
pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que todo apuntaba a Cristo, y ahora Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Cristo es el Redentor. Cristo es el único que nos rescata, que nos salva. Por eso tenemos que pegarnos a Cristo. Tenemos que adorar a Cristo. Tenemos que servir a Cristo, porque Él es el camino.